Cuando hablamos de los dueños del mar, hablamos del narcotráfico, hablamos de las incautaciones. El 2017 cerró con grandes incautaciones. El 2018 inicia con esta primera incautación de más de 900 kilos de cocaína en las aguas del Pacífico. Como siempre, guiados por un cartel, el cartel de Sinaloa, que viene desde Sudamérica para poderlo llevar hasta Estados Unidos, pasando por Guatemala y por Centroamérica. Pero Guatemala se ha vuelto uno de los puntos más estratégicos para este cartel, para poder trasladar cantidad de drogas, toneladas. En esta ocasión fueron incautadas 900 kilos de cocaína. Es un golpe al narcotráfico, pero existe más. Existe una estructura que sigue trabajando a nivel centroamericano para poder llevar esta droga a Estados Unidos. Así es, Axel, y quizá aquí lo que llama la atención es que pese a los esfuerzos que las autoridades realizan, continúa el trasiego de droga y lo hacen a través de Guatemala, y precisamente por ser un punto estratégico geográficamente. Tenemos a Juan Víctor Castillo en este espacio, quien nos dará detalles de esta última incautación. Juan Víctor, adelante. ¿Qué tal, Alejandra? Axel, televidentes, buenas noches. 900 kilos de cocaína. El narcotráfico pierde un aproximado de 10 millones de quetzales con esta incautación. ¿Cómo se da el golpe al narcotráfico? Autoridades de la DEA de Norteamérica comparten información privilegiada con la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, Fiscalía contra la Narcoactividad y Ejército de Guatemala para ubicar un cargamento que estaba en tránsito y pretendía ser enviado a los Estados Unidos. La información detalla claramente cómo el cártel de Sinaloa logra comprar este cargamento fuerte a estructuras en Sudamérica, y obviamente Guatemala se convierte en ese puente para dos orillas del narcotráfico: el consumo por este lado, Norteamérica, y la producción, Sudamérica, Ecuador, Colombia y Bolivia. La Fuerza de Marina del Ejército de Guatemala envía los patrullajes específicos, pero es un radar aéreo de la Fuerza Aérea Guatemalteca que detecta el semisumergible a 122 millas náuticas de Puerto Quetzalescuintla, en una zona muy exclusiva. De inmediato confirman que se encuentra esta embarcación, logran remolcarla a Puerto Quetzal, donde ya el Ministerio Público y Policía Nacional Civil contabilizaron a través de la prueba de campo 900 kilos de cocaína, valorados en un aproximado de 10 millones de quetzales. Obviamente esto refleja que este cártel mexicano continúa enviando fuertes cargamentos de droga, Alejandra. Ahora bien, hablemos de la estrategia, hablemos de la logística que se está utilizando en Guatemala. Sabemos que solo Guatemala no lo puede hacer. Hay una intervención, prácticamente una relación, una conexión con los países centroamericanos y también con ayuda de la Interpol en Estados Unidos o la División Antinarcótica de Estados Unidos. Eso se logra detectar gracias a esa inteligencia, a esa tecnología que está proporcionando Estados Unidos, Juan Víctor. Claro que sí, Axel. Creo que la comunicación efectiva en cuanto a la lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos, países centroamericanos, ha acertado golpes fuertes al narcotráfico. ¿Qué hablar de Guatemala? Considero que, derivado de las estadísticas del año pasado, 13.5 cantidades de droga incautadas, toneladas, esto refleja que confían los norteamericanos en Guatemala en cuanto a evitar que ese tránsito continúe para que el cargamento llegue a Norteamérica. El dato es sorprendente: casi 22 millones de estadounidenses consumen droga, y si esto continúa, obviamente el envío por mar va a seguir. Y a pesar de los patrullajes marítimos, a pesar de que Estados Unidos comparte información con Guatemala, van a continuar todas estas incautaciones, y ahora el cártel de Sinaloa se ha adueñado del mar Pacífico. ¿Por qué lo hace? Porque resulta para esta estructura criminal más económico el envío de cargamentos y más rápido. 6 días aproximadamente, una narcolancha con gente que conoce muy bien las aguas centroamericanas para que el cargamento logre atracar en zonas exclusivas de Guatemala, en Puerto Quetzal, logren desembarcar todo esto y enviado por tierra a frontera con México. Entregado al cártel de Sinaloa, estamos hablando que se movilizan millones de quetzales, Axel y Alejandra. Juan Víctor, hablemos ahora de personas capturadas. ¿Qué pasa con estas personas que han sido capturadas? No siempre se logra la captura de alguien. En este caso, ¿tiene su conocimiento si se ha logrado capturar a algún responsable? Según el Ejército de Guatemala, a través de su Fuerza Marina, localizan el semisumergible abandonado, Alejandra. Probablemente la falla de un motor permite que los narcolancheros abandonen esta embarcación y genera el operativo de autoridades antidrogas. Lo importante el año pasado para Guatemala
fueron las detenciones. Esto generó información de inteligencia que permite ubicar las estructuras criminales dedicadas al negocio de droga. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Se detecta a través de inteligencia dos tipos principales de organizaciones dedicadas al narcotráfico en Guatemala. Los administradores, que se encargan, son los líderes de los grupos, de negociar los envíos de droga entre México y Sudamérica. También existen los transportistas, que generalmente se conocen por ubicar bien todas estas rutas de tráfico por mar, por tierra y por aire. Estas dos temas son principales para la lucha contra el narcotráfico. Las extradiciones hacia los Estados Unidos de Norteamérica permite la información de inteligencia para interceptar cargamentos de droga por aire, por mar y por tierra. Ahora bien, hablemos del efectivo, del dinero que se perdió prácticamente en esta incautación. Hemos tenido incautaciones más grandes, definitivamente son golpes más fuertes, pero esto no le afecta al cartel, porque sigue trasladando, sigue trabajando de la misma manera, sigue utilizando la misma estrategia, siguen también, obviamente se capturan en algunas ocasiones determinadas a narcolancheros, pero hay más personas que se vuelven a afiliar a estas redes. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Les afecta mucho a este cartel o simplemente lo recuperan en cuestión de días? Son 10 millones aproximadamente que pierden en sus arcas, Axel. Ahora, ¿quién va a pagar ese dinero? ¿Qué va a provocar? Ese es el punto que las autoridades también tratan de evitar en Guatemala, los hechos violentos. En el departamento de Escuintla se incrementa el índice en cuanto a homicidios violentos. Esto obviamente genera todo el tráfico de la droga en este departamento, que hablar del departamento de Izabal, donde en las aguas del Caribe también se trafica todo este tipo de sustancia ilícita. Todos los hechos cometidos en cuanto a homicidios violentos, asesinatos, van ligados estrechamente al narcotráfico en estos departamentos donde se manejan todas estas estructuras criminales. Lo que te hablo claramente, los administradores y los transportistas, que ahí se detectan. ¿Recuerdas? El año pasado, en el mes de julio, se logra la ubicación de dos importantes líderes dedicados al narcotráfico, narcolancheros, conocido como el Rey del Mar, con orden de extradición hacia los Estados Unidos. Se consideró que con la captura de esta persona y toda su estructura criminal iba a mermar un tanto el tema del envío de droga por Sudamérica, pero lo contrario, aumentó. En diciembre se reportaron decomisos interesantes en aguas nacionales, en el Pacífico, y ahora estamos viendo en el 2018 el primer golpe que se le da al narcotráfico con esta incautación de 900 kilos de droga. Ahora bien, hablando de estas incautaciones y de los golpes, existe una muy buena relación, una muy buena logística por parte de Guatemala y también países centroamericanos, México y Estados Unidos en relación a esto. ¿Se tendría que hacer un mayor esfuerzo para poder de esta manera bajar los niveles del traslado de drogas por el país? ¿O simplemente estamos llegando a un punto donde ya prácticamente una incautación equivale a 20, 30 toneladas que pasan por otras aguas? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas personas fallecidas? ¿Qué hechos violentos va a provocar este decomiso, Axel? Ese es el tema que perjudica esencialmente a Guatemala. Y lo que tú apuntaste es lógico, Axel. Es claro, si Estados Unidos continúa generando todo el tema del consumo de droga, te repito la cifra, 22 millones de estadounidenses consumen droga. México no se queda atrás. Obviamente Guatemala es ese puente entre esas dos orillas, Sudamérica y Estados Unidos, la producción y el consumo. Si esto no se logra controlar, Guatemala va a ser la más perjudicada por los índices, por el incremento en cuanto a homicidios. Escuintla, Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Petén son los departamentos más afectados por este trasiego de droga. Los decomisos son muy importantes porque son golpes certeros al narcotráfico. Como lo mencionaba Alejandra, las capturas también son fundamentales porque ahí se obtiene el tema de inteligencia para lograr interceptar y arrebatarle al narcotráfico estas cantidades de droga, de cocaína. Pero vuelvo al mismo tema, Axel. ¿Quién va a pagar esa incautación de droga? ¿Qué se espera en el futuro para Guatemala? Si se está viendo claramente que es el puente entre esas dos estructuras del narcotráfico, cártel de Sinaloa y cárteles suramericanos. Juan Víctor, ¿cuál es el destino final del ilícito incautado? ¿En dónde termina? ¿Cómo termina? ¿Y quién está a cargo? ¿Qué institución está a cargo entonces de este ilícito que se incauta? Cuando se obtiene el pasado fin de semana, Alejandra, la información de inteligencia de unidades antidrogas en los Estados Unidos, Guatemala logra
obtener esta información, la opera a través del Ejército de Guatemala. Sus radares detectan la presencia del semisumergible. El Ministerio Público logra operativizar en el puerto Quetzal-Escuintla el conteo de 900 kilos de cocaína. La Policía Nacional Civil traslada esta droga a las bodegas de la SGAIA vía aérea para que posiblemente sea incinerada, tomando en consideración que no hay personas detenidas al momento en cuanto a esta incautación de 900 kilos de cocaína. Bueno, Juan Víctor, el tema es bastante amplio, definitivamente lo hemos venido tratando durante varios meses. Las incautaciones se les aplaude prácticamente a todas las autoridades que estuvieron involucradas en relación a esto, a poder de la manera de detectar, la manera de poderlo sustraer y obviamente contabilizar. Pero queda mucho por hacer, Juan Víctor, así que Guatemala también, la denuncia es importante definitivamente, y también colaborar con las autoridades en determinado momento se logre ver alguna sospecha de traslado. Sabemos que las aguas de Guatemala, tanto el Caribe como el Pacífico, son utilizadas para esto y los puntos fronterizos también. Así que se sigue con el combate al narcotráfico. Gracias, Juan Víctor, por haber estado con nosotros. 900 kilos, el primer golpe del año 2018.